Qué gozo una vez más reunirnos y exaltar al Señor. Es precioso, es refrescante, es un refrigerio. Por eso se llama el día de reposo. Nos invita a entrar a su reposo y descansar en él. Lo misericordioso de Dios, yo preparo con tiempo de anticipación, me pongo a estudiar y a orar y a preparar el mensaje. Y casi siempre a última hora algo el Señor ilumina y termino corriendo de preparar el bosquejo a la carrera. Quiero comenzar con el texto de Romanos 11, versículos 33 al 36. Dice así: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Miro yo como esta declaración de que no entendemos a cabalidad las cosas de Dios se hace real en este versículo. Mientras lo meditaba hoy en la mañana, porque hasta hoy en la mañana me vino esta luz, me reía para conmigo mismo, porque dice claramente: de él y por él y para él son todas las cosas. Pero yo digo, entonces me decía yo, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Dios, Dios Padre. ¿No es del Dios Hijo? Bueno, me voy al original, al griego en la concordancia Strong's, y veo que dice el Señor, ¿verdad? Habla del Kurios. Y cuando Jesús está hablando en Mateo 22:44, aclarando lo que dijo David en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Jesús usa la palabra Kurios, dijo el Kurios al Kurios. Entonces, bueno, puedo aceptar que está hablando de Dios el Padre, puedo aceptar que está hablando de Dios el Hijo, pero Eddie nos exhortó el viernes, si se recuerdan, a que memorizáramos el versículo: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden, o sea, de él, dice, de él y por él y para él, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él. Pero luego dice: y un Señor, Jesucristo, por medio del cual, de él, por él y para él, por medio del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y nosotros somos, perdón, por medio de él. Entonces, como a solas con el Señor puedo ser loco, como a solas con el Señor puedo preguntar y decir, dijo, bueno, ok, ahí está el Padre y el Hijo, y queda el Espíritu Santo. Bueno, yo sé que Dios es uno en tres personas distintas, que no lo entendemos, pero que así es. Entonces, al venir a estos textos, yo lo que estaba tratando de entender mientras hablaba era que hay tanto que no entendemos. Hay tanto que está más allá de nuestro alcance, que a propósito dijo en la porción que leí, ¿se recuerdan? Inescrutables e insondables los caminos de Dios. Entonces, basado en eso, en esta porción de las Escrituras, yo puedo llegar a esta conclusión: no podemos comprender la profundidad de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Sus juicios son insondables y sus caminos inescrutables. Así que debemos dedicarnos a lo que sí podemos entender. No preocuparnos tanto de lo que no alcanzamos a ver y enfocarnos más en la realidad que se nos pone delante de nosotros. Nos dice que lo insondable e inescrutable de Dios, y añade: así que, esto es algo importante. La Biblia, ustedes saben, fue reorganizada por hombres con la intención de ayudarnos a entenderla. Y a veces los capítulos paran en un lado que
que sería necesario seguir leyendo el otro capítulo para entender. Entonces, en este contexto que ha presentado lo insondable, lo maravilloso de Dios, ya pasa a hablarnos en lo que sí podemos entender. Y dice, así que, o sea, debido a esto, debido a lo que les presenté anteriormente, debido a lo que está escrito anteriormente, o por esta razón o por esta causa de lo inescrutable de Dios, os ruego. Y la palabra que usa para os ruego es parakaleo, que significa llamar cerca, es decir, invitar, invocar por imploración, exhortación o consolación, suplicar, pedir, consuelo, desear, exhortar, en fin. Está rogando que hagamos algo debido a la grandeza inescrutable de Dios. Yo les ruego. Y la palabra paracaleo es de la misma raíz que paracletos. Y ustedes sabrán que paracletos es la que se usa para el Espíritu Santo. Dice un intercesor, un consolador, un abogado, un confortador. O sea que se nos ruega a ser guiados por el Espíritu Santo. Y no puede ser nada que podamos razonar completamente. Y voy a ser enfático en eso. Pero para convencernos que hagamos lo que nos va a pedir, porque ya dejó establecido que ese plan es inescrutable e insondable. Así que apela por las misericordias de Dios. Y esto sí, voy a ver cómo logro transmitirlo mejor. Fíjense, me habló de la grandeza de Dios, de lo inescrutable de Dios. En otras palabras, me mostró lo imposible para mí considerar la magnificencia de ese Dios. Y consecuentemente, lo posible que hace ver mi pequeñez, si es que tengo alguna, alguna pequeñez. Pero me apela el apóstol y me dice, os ruego, suplico, ¿basado en qué? En la misericordia de Dios. Por las misericordias de Dios. ¿Y qué hemos aprendido de la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Normalmente se dice, misericordia es que no nos den lo que nos merecemos, ¿verdad? Hemos pecado, somos separados de Dios, merecemos la muerte. Misericordia es que no se nos dé lo que merecemos. Y en eso es en lo que me está diciendo que me base. No que me base en mi fe, no que me base en cualquier otra cosa, sino que en la misericordia de Dios. Y con la luz que Él nos va dando en su palabra, entendemos que misericordia solo se le puede extender. ¿Qué requisito hay que llenar para recibir la misericordia de Dios? Solo se le puede extender misericordia a un culpable. Uno que no es culpable no necesita misericordia. Uno que no es culpable demanda que se le haga justicia. Pero un culpable no tiene nada que demandar. Solo esperar en la misericordia de Dios. Y por eso es que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo, y a toda la Biblia está escrita para mostrarnos nuestra pequeñez, para mostrarnos la imposibilidad propia de llegar a la presencia de Dios. Nuestra pecaminosidad nos mantiene alejados del Señor. Y la Biblia nos muestra cuán pecadores somos, por cuanto todos pecaron. No se escapa ninguno. Sí, pero yo no he sido tan... No se escapa ninguno. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Y nos sigue dando vara, ¿no? Hasta que uno ya todo apaleado y todo se da cuenta de lo vil y miserable que es. Que nuestra máxima justicia no es más que trapos de inmundicia. Pero Dios decimos que es amor, sabemos que es amor, no decimos, sabemos que es amor. Sabemos que es lento para la ira y grande en misericordia. Y entonces, unos versículos antes, el apóstol Pablo
nos está diciendo en el capítulo siempre 11 de Romanos, que comencé leyendo, en el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Sí, ya lo sé, ya me diste suficiente barra, yo no sirvo para nada. Pero lo sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. No iba a manifestarnos su misericordia mientras no reconociéramos nuestro pecado. De ahí que la predicación del evangelio, cuando señalamos esos textos, por cuanto todos pecaron y todo lo demás, no es para decirles miserables pecadores, sino que es para decirles, ¿saben qué? Eso los pone en la posición de recibir la misericordia de Dios. Cuando ustedes reconocen, cuando uno reconoce su bajeza, cuando uno reconoce, no entiendo por qué, cómo es que por el pecado de Adán estoy como estoy, no entiendo si mis padres tuvieron la culpa, no entiendo si yo mismo me la gané por esto, por lo otro. Lo único que sé es que aparte de la misericordia de Dios, no tengo esperanza. No hay absolutamente nada, porque no es por obras para que nadie se gloríe, es por la misericordia de Dios. Y desde esa perspectiva es que hoy en la mañana, mientras oraba y leía estos textos, me empecé a dar cuenta de cómo, por no llegar a esta claridad de que soy cero a la izquierda, de que no valgo nada y que todo es por la misericordia de Dios, se le da oportunidad al enemigo a chantajearnos. ¿Qué es un chantaje? Un chantaje es basado en una verdad. No me pueden chantajear diciendo, si no hace lo que le decimos, vamos a decir que usted es un adúltero. Diga lo que le quiera, eso no es verdad, no me afecta en lo más mínimo. Pero si yo agarré un fondo que era para la iglesia y decidí usarlo en algo mío, entonces el enemigo puede decir, o hace lo que quiero, o voy a decir que usted se robó esa plata. Ven, el chantaje tiene que ser basado en una verdad. Eso es lo que quiero decirles. Y ahí es donde entra lo único que el enemigo tiene: astucia. Es un malvado astuto. Y cuando yo empiezo a leer la Biblia, por cuanto todos pecaron, y cuando yo empiezo a leer en la Biblia, no es por obras, no es por mérito propio, el enemigo se espera a que yo llegue a un lugar en algún momento, y entonces viene el chantaje. Carlos, tú sabes lo vil que eres. Carlos, tú sabes que no sirve para nada. Si solo así dijera, no me afectaría, pero es un chantaje. El chantaje es, si no haces lo que yo digo, voy a sacar a luz una verdad que tú no quieres que nadie conozca. Y eso me hizo. Hoy en la mañana meditaba otra vez en la misericordia tan grande de Dios. Por su gracia, porque Él es el único que puede hacerlo. Vengo al conocimiento de Cristo Jesús a través de un hermano que se tomó la tarea de aguantarme y soportar mi malcriadez y presentarme el evangelio. Empiezo a caminar en la luz de la palabra. Antes de ir de congregarme en alguna iglesia, yo empecé a leer la Biblia y a leer la Biblia, y por eso no tenía mucha influencia de denominación, porque no asistía a ninguna iglesia. Así que capté varias cosas lindas que Dios me mostró solo de su palabra. Luego me uno a la iglesia donde se me presentó el evangelio, y empiezo a crecer en la iglesia. Empiezo a ser reconocido como un joven consagrado, y me nombran el pastor de la juventud. Primero estoy de maestro de escuela dominical, después me nombran el pastor de la juventud, y más adelante me hacen diácono y me ponen presidente de diáconos, y eventualmente pastor asistente, y me mandan a comenzar una congregación. Empiezo la congregación y el estudio de la palabra del Señor me muestra cosas que la denominación en la que yo estaba no entendía. Sigo adelante, hablo con los pastores, soy enviado en paz y con bendición, y me uno a otra denominación que miro que sí cree lo nuevo que yo acabo de ver. Para mí nuevo, para esa denominación no. Y empiezo a caminar en esa denominación y llego a ser reconocido y nombrado anciano también, pastor de esa denominación.
Y sigo con la gracia y la luz de la palabra de Dios y miro cosas que no está viendo esa denominación. Vuelve a repetirse la historia. Y empiezo a caminar entonces para ya no estar peleando con las denominaciones o faltándoles, por así decirlo. Y comienzo una iglesia independiente. En ese entonces solo había una radio hispana en Nueva Orleans, Luisiana, donde vivíamos. Y solo los domingos había espacio para mensajes cristianos. Así que nuestra congregación consiguió una media hora todos los domingos. Y yo empecé a predicar. Y el mensaje era un poco diferente al de las demás iglesias. Y empezó a ser usado y a ser reconocido en el ámbito hispano de los evangélicos. Así que fui alcanzando fama humana entre el cuerpo cristiano. Y cuando ya estaba con una nueva luz, precisamente era el tema de la adoración. Yo estaba enseñando sobre la adoración a la iglesia y en plena prédica, cuando estoy exhortando a la congregación a ver el trono de Dios, empieza por mi mente todos los cuadros pornográficos que mientras trabajé en la plataforma había visto. En lugar de imágenes que yo estaba diciendo, imaginen el trono de Dios, y en lugar del trono de Dios estaban imágenes pornográficas. Inmediatamente me agarró un flato, mi corazón me empezó a palpitar aceleradamente. Terminé el mensaje lo más pronto posible y me sentía todo confundido. Me sentía más perdido que como estaba antes. Lloré delante de Dios. Dios, tú sabes que me arrepentí. Tú sabes que desde que Cristo vino a mi vida nunca más volví a ver una revista pornográfica. Son que cerca de 10 años, tal vez más o menos 10 años. Y ahorita surgió así de repente. Y no entendía, era el chantaje del diablo. Porque yo no sabía qué hacer con eso. Empecé a luchar, pero obviamente mi libertad de predicar empezó a limitarse. Textos así de malos pensamientos y de esa índole, pues predicaba de otras cosas, porque me sentía culpable y no podía quitar de mi mente esos pensamientos. Hasta que llegó la misericordia de Dios, hasta que comprendí la verdad y entendí que la misericordia de Dios me había perdonado, que el enemigo me estaba chantajeando con una cosa que fue verdad, pero ya no lo era. El Señor me ayudó a ver a Pablo diciendo en una ocasión: admitidnos, a nadie hemos defraudado. Yo con toda conciencia, limpia conciencia, sirvo delante de Dios. Yo decía, pero si Pablo hasta los arrastraba y los obligaba a blasfemar, ¿cómo que a nadie he defraudado? Y ahí fue donde yo vi cuán grande era la misericordia de Dios, que Pablo dice, ese tipo ya está muerto y enterrado. Ese ya no existe. Soy una nueva criatura en Cristo. Y volvió la libertad. Seguí caminando con la gracia y la misericordia del Señor. Y quiero llamar su atención porque la exhortación que nos hizo Eddie me hizo también recapacitar hoy que necesitamos hablarnos a nosotros mismos para fortalecernos. Quizá no nos están persiguiendo en una persecución externa bochornosa, pero sí estamos siendo bombardeados por el enemigo, especialmente mientras más tratemos de hacer la voluntad de Dios, más obstáculos va a querer poner en nuestro camino. Y nuestra tendencia humana carnal es la de enfocarnos más en lo negativo que en lo positivo. Dios en su misericordia nos puede estar usando, nos puede haber dado muchas cosas lindas, pero si hay una que está fastidiándonos, ahí le prestamos más atención a esa que nos está deteniendo, a esa que nos está estorbando, y caemos víctimas de este engaño del diablo. Porque una vez más,
para hacernos sentir mal, tiene que estar tocando verdades. A ninguno de ustedes le va a ofender que diga, los vamos a acusar de polígamos. Acúseme de lo que quiera. ¿Verdad? Si apenas me aguanta una, no me iban a aguantar más de una. ¿Me explico? Entonces tiene que ser verdad. Tiene que haber alguna verdad que el enemigo pueda usar como palanca para fastidiarte, para probar tu fe, para tratar de apartarte de la forma en la que Dios te quiere usar, de la forma en la que Dios no solo quiere, sino que te puede usar. Entonces, al leer ese texto, que Dios nos puso a todos en pecado, pero para mostrar su misericordia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, insisto, que no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa parte entonces, de donde acabo de terminar, insondable las riquezas y todo de Dios, ese es el capítulo 11 de Romanos. Y es donde Pablo, y ahora regreso al tema principal, Romanos 12, comienzo en el versículo 1. Después de habernos mostrado lo insondable de Dios, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y qué nos ruega? Que hagamos lo que podemos hacer. Que nos enfoquemos en lo que nos podemos enfocar. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Morir por Cristo, pues si nos tocara, si llegamos a una situación en la que nos ponen a escoger Cristo o la muerte, pues morimos por Cristo. Pero eso, honestamente, eso no es difícil. Para los que creemos que ausente del cuerpo, presente con el Señor, morir no es la gran cosa. Por el contrario, dice Pablo, es mejor. Piensen que si aún para mí venir acá el domingo a este refrigerio y alabar y exaltar al Señor me trae tanta paz y tanto gozo, imagínense lo que sería y estar libre de esto y poderlo experimentar presencialmente tal como Él es. Entonces, morir no es el punto, sino que dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartado, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto racional? Y se recuerdan a los que ya lo han oído, la palabra racional en el original es lógicos. Es lo lógico. Si Dios me ha llamado, si Dios me ha perdonado, si Dios me ha salvado, lo lógico es que yo sea agradecido. Lo lógico es que empiece a caminar en esa nueva luz, en esa nueva gracia que Él me ha dado. Y aquí es donde viene. No os conforméis a este siglo. El mundo está bajo el engaño, dice bajo la potestad, en el sentido que lo que predomina en el mundo es la mentalidad satánica. Es la mentira, el sistema de valores rebajado, el respeto mutuo, los derechos establecidos por Dios, tantas cosas rebajadas. Y decía yo que aún a nuestros hermanos cristianos que los envían a estudiar política, van a estudiar la política del mundo. Van a estudiar los conceptos de este mundo, aunque son personas que aman a Dios y quieren servir a Dios. Entonces el apóstol dice, no se conformen, no tomen la forma. En el original está diciendo como hay un molde y como que fuéramos a echar barro para hacer una cosa, y ahí está el molde ya hecho. Entonces está diciendo, no se amolden, no dejen que el enemigo meta sus pensamientos en el molde de este siglo, sino que transfórmense, sálganse de la forma, vayan más allá. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? Con la palabra de Dios. Podemos cambiar la forma de pensar y seguir pensando lo mismo, la misma esencia. Pero al transformarnos, vamos más allá de la forma que nos tiene enmarcados y empezamos a entender la misericordia de Dios, la gracia de Dios de otra manera. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Noten, sí debemos tener concepto de nosotros, porque no somos cucarachas, no somos basura. Somos imagen y semejanza de Dios, y ahora redimidos por la sangre del Cordero, más aún, porque somos aceptos en el amado. Y eso es motivo de gozo, de gloria y de exaltación al Rey. Pero todos y cada uno de nosotros lo somos. Ninguno de nosotros es mejor que ningún otro. Funciones tenemos diferentes y él va a continuar diciendo eso. Pero en cuanto a esencia, todos somos iguales. Todos somos comprados con el mismo precio, ninguno vale más que el otro. Todos somos lavados con la misma sangre, rescatados por el mismo Redentor. Entonces dice que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios impartió a cada uno. Recuérdense también eso, aunque la fe es en un solo Dios, aunque la fe, digamos, su meta es la misma, sí tenemos distintos niveles de fe, porque también van con la función o el rol que desarrollemos. Así como las cargas que Dios nos pone no son más grandes que las que podemos llevar. Y nuestro problema es cuando estamos tratando de llevar la carga de otro, cuando somos chutes. Ahí no tenemos la gracia de Dios porque no te toca. No te está llamando Dios a que cambies al otro, cambia tú en el matrimonio. Señor, ¿cuándo vas a hacerle ver a Lili que se casó con el mejor esposo que pudo haber conseguido? No es así la cosa. ¿Se recuerdan que he dicho de no leer correspondencia ajena? Los esposos debemos de leer lo que Dios nos requiere a los esposos. Entonces, sino conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Sé que eso es predicarle al coro, como se dice, que ustedes lo saben, pero creo que necesitamos refrescar esa condición básica de nuestro estar en el Señor, de lo que significa que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo, que cada uno tiene diferente función, y apoyarnos mutuamente, porque cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando un miembro se goza, todo el cuerpo recibe también honra y goza. Entonces, como mencioné en mi testimonio, descubrí que el blanco del enemigo no era mi fe. Yo estaba caminando en fe, estaba recibiendo gracia de Dios y estaba viendo cosas lindas. No era mi fe el problema, era mi conciencia. El enemigo puso sus dardos contra mi conciencia y casi logró su meta. Llegué a sentirme indigno, hipócrita, y quería renunciar al ministerio. Pero aún ahí me alcanzó su mano y su misericordia. Y al buscar, al reunir a mi consejo, mi consejo eran mis amigos, con los jóvenes con los que nos habíamos creado en la primera iglesia que me habían ido siguiendo. Y estábamos ahí. Cuando finalmente confesé la lucha, la batalla que estaba teniendo y no ganaba, a escondidas, por así decirlo, porque no le dije a nadie de la iglesia, me fui de Luisiana a Texas para que un pastor orara por mí y echara fuera al demonio de la pornografía. Porque yo dije, estoy endemoniado de plano, si no puedo vencer esto. Y tuve una victoria de una semana y después volví a lo mismo. Pero entonces, todo esto que les he dicho es para llegar a este punto adicional de la conciencia.
Leí el domingo pasado, pero ahora lo voy a volver a leer en otro contexto. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, ¿desechando qué? La buena conciencia. Naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. También le dice Pablo a Timoteo que instruya a los diáconos que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La palabra guarden, protejan, así como Dios puso a Adán en el huerto para que lo guardara. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Fíjense que nada nos detiene de crecer en fe. Me recuerdo cuando en la primera congregación, en la escuela dominical, nos mandaban el librito de las lecciones con ilustraciones y todo. Y había una ilustración que se llamaba La caída del gran gigante. Yo dije, David y Goliat, veamos, y no era eso. Se trataba de los grandes cedros, especialmente en California. Hay unos bosques donde hay unos cedros tan altos y tan anchos que hasta se hace túnel en el árbol. Uno pasa en medio del árbol en carretera. Así son de inmensos. Y la ilustración era de uno de esos grandes gigantes que reciben los rayos, las tempestades y todo, y permanecen, y de repente cayó, sin rayos, sin tormentas ni sin nada. Y la analogía, la ilustración era que las termitas, la polilla, habían comido su raíz. Y al cortar la raíz, aún el gran tamaño sirvió para que cayera. Y la ilustración es que podemos llegar a ser gigantes en la fe. Podemos llegar a crecer y a crecer en la fe. Y miro ahora para atrás con gratitud en mi corazón que eso era lo que estaba pasando. Dios me estaba usando y yo estaba empezando a ser uno de los traíditos de la película. Ya sobresalía mi nombre entre los hispanos, porque yo estaba haciendo algo que los otros no hacían. Mi fe estaba creciendo. Y el Señor dijo, uy, pero tus raíces no aguantan. Por eso hizo la operación que hizo, para evitar que creciera en la fe, descuidando la conciencia. Si el árbol es la fe, la raíz es la conciencia. Y debemos de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Debemos anhelar ser más para la gloria de Dios. Debemos anhelar crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Debemos anhelar ser personas más de fe, que tomamos a Dios en su palabra. Eso no debe parar. Pero no descuidemos la raíz que sustenta al árbol, la conciencia. De ahí que les voy a leer unos textos. Fíjense que me puse a estudiar, ¿verdad? Siempre agarro la concordancia. Me gusta ver cuál es la ley de la primera mención, cuál es la primera vez que se menciona conciencia. Y ¿saben qué me encontré? Que en el Antiguo Testamento no está la palabra conciencia. Solo la Reina Valera en el Salmo 16:7 traduce esta palabra conciencia. Es la única vez que está escrita en español conciencia. En inglés lo busqué y no estaba en inglés. Dice el Salmo 16:7: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Voy a desarrollar este versículo antes de ir al significado de la conciencia. Noten, bendeciré a Jehová que me aconseja. La palabra aconsejar ahí en el original dice, es una raíz primitiva que significa aconsejar reflexivamente para deliberar o resolver, determinar, idear, orientar, propósito. En la congregación acá con la que inicié aquí en Guate, caminábamos en consejo, caminábamos en un equipo, como aquí.
Somos un consejo los que caminamos en la iglesia. Y llegaba el momento en que cuando algún líder daba un consejo, después se enojaba porque la persona aconsejada no ponía el consejo en práctica. Y entonces empezamos a tratar de enseñar al liderazgo esto. Les decía, ¿cuántos creen que se puede desobedecer un consejo? Unos decían sí, otros decían no, ¿verdad? Yo decía, no, un consejo no se puede desobedecer. ¿Cómo que no? Si yo di consejo y no me hicieron caso. Pero no te desobedecieron. Porque un consejo no es dirección, no es orden. Solo se desobedece una dirección, una orden. Pero un consejo es para deliberar o resolver, determinar, idear, orientar. Pero ¿cómo que el que está dando el consejo aquí es Dios? ¿Algunos de ustedes creen que vamos a encontrar un mejor consejo en otro lado? Entonces obviamente cuando Dios nos aconseja, lo debiéramos nosotros tomar como una dirección, como una orden. Lo debiéramos tomar nosotros. No estoy diciendo que lo dé. Y aquí es donde quiero que sigan mi razonamiento. ¿Por qué Él nos aconseja? ¿Por qué no nos ordena? Bueno, nos ordena. Y cuando nos ordena, nos ordena. Pero ¿por qué aquí dice nos aconseja? Luego sigue diciendo, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y entonces miro yo que la palabra todavía en Apocalipsis 3:18. Me fui también porque rápido me vino del texto solamente, no el texto, me vino lo que dice, pero no, tengo que buscar el capítulo y el libro. Entonces dice Apocalipsis 3:18. Por tanto, este es Jesús hablándole a la iglesia. Y le ha señalado, tú dices que eres bien, que eres rica, pero eres pobre. Y le ha señalado, y luego le dice, por tanto yo te aconsejo. Ya te señalé lo que tú crees que eres y estás bateando. Ya te señalé lo que tú crees que tienes y que puedes y no puedes. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y úngeme tus ojos con colirio para que veas. Está aconsejando a la iglesia. Le debería mandar y ordenar. ¿Por qué sigue aconsejando? Una vez más, porque lo sabio de nuestra parte es saber que el consejo de Dios es la verdad. Que cuando Él aconseja que hagamos algo, no hay nada que se le compare a que hagamos ese algo. Entonces, ¿por qué no nos dijo? Porque como hacemos los padres con nuestros hijos, dependiendo de su edad, desde luego, queremos que aprendan a razonar. Queremos que lleguen a estar en la condición que Pedro nos dice. Estén preparados para dar defensa de la fe que hay en ustedes. Si Dios nos dice, es a la derecha, vamos a la derecha, y fabuloso, ese era el camino. Pero luego cuando alguien nos dice, ¿y por qué a la derecha? Porque Dios dijo. Ok, eso es verdad. Pero ¿qué más podemos decir nosotros? ¿Cómo podemos defender, por así decirlo, nuestra fe? El escrito está, es la respuesta, pero ¿conocemos el escrito está? Sí, simplemente vamos a decir porque Dios me lo dijo. ¿Dónde te lo dijo? Yo lo oí en mis sueños. Eso entonces ellos también tienen sueños y les dicen que se vayan por otro lado. Me sentí guiado, ellos también se sienten guiados. ¿Me explico? El estar preparados para dar defensa de la fe que hay en nosotros es conocer el por qué. Porque la fe tiene que tener como base la palabra. La fe, para ser fe, tiene que estar basada en la palabra. Cuando anduve como un Tarzán espiritual, decía yo, porque andaba en un bejuco de un extremo al otro. Primero no creía en la fe y después me fui a la superfe. Y cuando estaba en ese lado del extremo de la superfe, declaraba, ahí en el parqueo de afuera van a ver un van rojo que del modelo tal y tal.
porque por fe lo voy a recibir, y nunca lo recibí. Entonces, no es simplemente de decir, Dios me dijo que lo hiciera y lo hice. Ok, pero tiene que haber una base bíblica que tú necesitas conocer. Esa es la forma en la que damos defensa de la esperanza que hay en nosotros, mostrándolo con las escrituras. Entonces la palabra aconsejo, también aquí en Apocalipsis, significa dar o recibir consejos conjuntamente. Es decir, recomendar, deliberar, determinar, consultar juntos. El Señor quiere que razonemos con Él. En Isaías así lo dice: venid y razonemos juntos. Venid y razonemos juntos. ¿Qué voy a razonar yo con Dios? Para aprender de Él, obviamente no para enseñarle nada, y para que pueda mostrarme la locura de mi razonamiento, pero que aprenda de Él. Regreso al Salmo, dice entonces: bendito sea Jehová que me aconseja. Y luego dice: en la noche me enseña mi conciencia. La palabra enseñar, voy al diccionario Vine, y dice: este verbo aparece en hebreo y ugártico con el sentido de disciplinar. Fuera de estos idiomas, la raíz no está representada. El verbo aparece 42 veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Proverbios 19:18, castiga a tu hijo mientras hay esperanza, y no perdone tu alma su llanto. Esa palabra castiga es enseñar. Nuestros hijos, al igual que nosotros, tienen que ser enseñados. Yo doy gracias a Dios por mi padre terrenal. Mi padre terrenal, al que odié cuando me fui de Guate para Estados Unidos, con odio en mi corazón para con mi padre. El gran joven de 17 años ya había sentado sentencia sobre su padre por mi ignorancia. Cuando ya vine al Señor, crecí en la palabra, conocí la historia de mi padre que no la conocía, me di cuenta lo que ese hombre con tan poca, era un huérfano de 7 años, solo cursó el primer año de primaria, y nos sacó adelante de los 13 hijos que nacimos a los 9 que llegamos a vivir largos años. Y nos enseñó temor, miedo a la autoridad. Él no hablaba. Cuando algo no andaba bien, solo hacía y todos sabíamos, uno de nosotros está metiendo las 4, ¿quién es? Mientras se averigua, yo no hago nada. Eso es una base tremenda que había en mí cuando vine al Evangelio. Por eso fue que me fue tan fácil ya una vez que entendí el estar sumiso a la autoridad. Los pastores eran mis héroes. Tuve 3 pastores en el proceso de mi desarrollo. Y a los 3 les servimos con Lili. A los 3 los considerábamos lo máximo. Y una vez hasta me peleé con mi mejor amigo porque se estaba poniendo en tela de juicio un acto del pastor. Y me peleé con mi mejor amigo, mi cuñado, porque estaba él del otro lado, y al final resultó ser cierto. Pero mi actitud primera era defender al pastor, por ese aspecto de someterse a la autoridad que fue arraigado en mi corazón por mi padre. Ahora llegamos a la palabra conciencia en el Antiguo Testamento. Les dije que no aparece la palabra conciencia en el Antiguo Testamento. Y esta que la Reina Valera tradujo conciencia, no dice conciencia. Esta es la palabra conciencia en el Antiguo Testamento. Un riñón como órgano esencial. Figurativamente, la mente, y noten lo que sigue, como el yo interior. Cada vez que habla, y no es del órgano físico, está hablando de este yo interior.
Y quiero llamar su atención porque es algo que descubrí recientemente. Hasta este entonces, yo tomaba que el corazón es lo más importante. Porque el corazón, cuando hablamos de te amo con todo mi corazón, eso es lo más que puedo hacer. O viene de lo más profundo de mi corazón. Más profundo que eso no puede haber. Pero ahí está que sí. Y eso es lo que quiero transmitirles. Que le añadamos a nuestra fe y a nuestro conocimiento del amor que tenemos para con Dios el concepto de ese yo interior que es más profundo que el corazón. Por eso es que el enemigo lanza su ataque a la conciencia. Fíjense, en el Antiguo Testamento dice como el yo interior. Ahora, ese es el diccionario Strong. Ahora en el Nuevo Testamento, de esa misma palabra, dice un riñón. Es decir, en sentido figurado, la mente más íntima. ¿Ven? ¿Cómo mantiene el concepto de más íntimo, más profundo? Y lo que está diciendo entonces el Salmo, lo que capté del Salmo, Dios me aconseja. Y en la noche mi conciencia me da vara. Mi conciencia me enseña, me redarguye al escuchar ese consejo de Dios, que yo no estaba pensando eso. Quiere decir que la que más atenta está a la palabra de Dios es la conciencia. Y se me facilita decir que es la imagen de Dios en nosotros, la conciencia. Porque aunque hayamos andado en pecado, aún pensemos el más vil pecador, es creado a la imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, a lo largo de las Escrituras nos damos cuenta que se puede acallar la conciencia, se puede cicatrizar la conciencia, se puede perder la conciencia por el pecado y por todo. Pero lo que voy es, mientras tenga un hálito de vida, por así decirlo, dentro de nosotros, la conciencia está más presta a escuchar la voz de Dios aún que nuestro corazón. Se los voy a mostrar con la Biblia. Ya esto, antes de pasar a otras cosas, ¿se recuerdan que he enseñado que en Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón? ¿Verdad? Y entonces cuando decimos con todo tu corazón, es con todo, ya no se puede dar más. Y el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. El corazón no va a querer obedecer eso de darle vara a los hijos. Hay tantos padres que dicen: no, yo no tengo por qué pegarle a mis hijos. Sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos van en contra de la clara instrucción de Dios de dar vara. Por eso dice: no importa lo que diga tu corazón, lo que diga en tu mente, lo que diga el raciocinio de los humanistas, lo que yo te ordeno tiene que estar por encima. Y ese por encima lo capta la conciencia. Hay personas, por ejemplo, en la denominación Testigos de Jehová, que no creen en la transfusión de sangre, tomando textos de la Biblia de que no hay que comer sangre, esto y lo otro. Entonces se puede estar muriendo un paciente, pariente que necesita transfusión de sangre, y no lo hacen porque su conciencia dice que no lo hagan. Esa ya no es su conciencia. Esa es una distorsión de la conciencia que la religiosidad le ha metido. Pero muchos se sienten mal al obedecer esa orden, porque su conciencia les redarguye. La verdadera conciencia les redarguye. Ok, sigo adelante para llegar al texto que quiero. Salmo 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos. Es la palabra conciencia. Examíname, Jehová, y pruébame. ¿Cómo? Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Ven? Son dos cosas diferentes. El llamado íntimos pensamientos es la palabra conciencia o riñón en el original. Salmo 73, 21, 22. Se llenó de angustia, de amargura mi alma. Esto es muy bonito. El contexto es el salmista, él dice en los versículos 2 y 3: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies,
Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y luego más adelante entonces dice, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Note, esta aquí, en mi corazón, no es la palabra corazón la que tradujeron corazón, es la palabra conciencia. En mi conciencia sentía punzadas. Él estaba enojado, dice que estaba amargado por la prosperidad de los impíos. ¿Por qué prosperan esos condenados? ¿Por qué no les cae un rayo y los parte? ¿Verdad? Que están hundiendo a la nación, están hundiendo a la familia, están hundiendo, en fin. Él estaba desesperado, tenía envidia de ellos y amargura. Y su conciencia, por eso en mi corazón sentía punzadas, su conciencia le redarguía. Que a pesar de que son unos bandidos, su actitud estaba siendo mala. Y dice, esa actitud, me di cuenta que esa actitud era torpe. Tan torpe era yo. Y la palabra torpe es bahar. Fíjense la definición. Comida como consumida. ¿Qué es una comida consumida? Comida consumida. Es decir, por ser extensión de la brutalidad del ganado. Concretamente, estúpido, bruto, tonto. Y entonces resumen diciendo, era como una bestia delante de ti. Ven, eso es a lo que más adelante Pablo se va a referir en Romanos, cuando dice que son mentes reprobadas. Ya se convirtieron en bestias. Lo que escriben filósofos y otras personas que nos hace diferente del resto de las bestias es nuestro raciocinio. Pero yo digo ahora, con la luz que estoy viendo aquí, no. Porque aún los impíos razonan, para mal, pero razonan. Lo que nos hace diferente es nuestra conciencia. Era su conciencia, no su razonamiento. Su razonamiento le iba a dar la razón. ¿Verdad? Porque son unos impíos. Los impíos deberían de ser castigados. Pero su conciencia no le daba la razón. Hay varios más versículos. Me voy a saltar, porque quiero llegar al final. Me voy a saltar. Creo que ya con estos pocos versículos que les di, hay varios más donde se habla y donde, fíjense, hay uno solo, se los voy a decir rápidamente. En el mismo versículo está corazón primero y mente después, pero es la mismísima palabra corazón en los dos. ¿Por qué? Porque no pudieron reconocer los traductores que hay algo más profundo que el corazón, que es la conciencia. Pero en el original se hace esa diferencia. Más profundo que el corazón es la conciencia. Y la conciencia limpia ayuda a caminar más cerca de Dios y con mayor firmeza. Voy a leerles Romanos 9:1. Vámonos, me adelanté varios versículos, pero vete hasta Romanos 9:1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. La definición anterior a ese versículo de conciencia significa percepción igual, percibir con, ver completamente, entender o darse cuenta y estar consciente. Entonces lo que Pablo está diciendo es que él tiene el testimonio en su conciencia en el Espíritu Santo. Y a eso es a lo que quiero llegar. Nuestra conciencia, para fortalecerse, tiene que llenarse de la palabra. Volvemos a la exhortación que nos hizo Eddie y que William nos ha estado exhortando a pensar con la Biblia.
Y cuando pensamos con la Biblia, nuestra conciencia se fortalece. Y entonces podemos crecer en la fe, podemos crecer en ser usados por Dios y en todo lo demás. Porque nuestra conciencia, como Pablo, el gran apóstol Pablo, llevado al tercer cielo, pero no se sentía la octava maravilla. Su conciencia le daba testimonio en el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra satisfacción es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Oh, qué alivio, qué libertad al poder decir de toda conciencia: me he conducido delante de ustedes. No me siento en ninguna manera, ¿cómo se llama?, aprensivo. No me siento como fallé, como me sentía bajo el engaño del enemigo, sino que en toda limpieza de corazón y de conciencia, dando testimonio a mi alma el Espíritu Santo. Entonces vayamos al final. ¿Cómo se adquiere una conciencia limpia o buena? En Hebreos 9 hace una comparación el autor en los versículos 8 y 9, diciendo: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual el tiempo presente de Hebreos, ya nosotros ya no, el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. En otras palabras, cuando nos mantenemos en lo que simbolizaba el atrio exterior, el lugar santo, que son cosas lindas, pero que ya fueron cumplidas en Cristo, y Él ya abrió la puerta para que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. Mientras no se haya trasladado eso no limpia la conciencia. La conciencia se limpia al llegar a la presencia del Señor, al ser lavados con la sangre del Cordero. Y permítame terminar mi testimonio como conclusión de este mensaje. ¿Por qué cuesta limpiar la conciencia? En primer lugar, pongo yo aquí, por ignorar cómo el pecado sale a luz. Pongo 3 etapas, como fue mi entendimiento. Entendí que mientras nuestros hijos son niños, nosotros somos responsables de todo lo que ellos hagan. Así, papi, Dios, mientras somos bebés en Cristo, se hace responsable de nosotros de sacar a luz nuestro pecado. Precisamente, como dije, para mantener la conciencia tierna. Déjenme contarles, ahorita se me viene a la mente, entre todos los lindos testimonios y memorias que tengo de la infancia de nuestros hijos, viene a colación Joana. No tengo los detalles claros porque no estábamos Lili y yo en esa ocasión, pero sencillamente cierto día que nosotros no estábamos, Joana hizo algo que consideró indebido y razonó: esto es malo, no está mi papá ni mi mamá, pero esto merece castigo. Y fue y agarró la vara y se dio vara ella sola. Les decía yo que el mantener la conciencia tierna de nuestros hijos los ayuda a crecer más rápidamente en llegar a reconocer la misericordia de Dios. Por eso, entonces, cuando somos niños, Dios saca a luz el pecado, precisamente para curarnos rápido. Porque una vez que nos dan vara, ya nos dolió, lloramos, pero ahí se quedó tranquila ya nuestra alma. La segunda forma es que el diablo saca a luz en nuestro pecado. Pero cáptenme esto, por favor.
¿Por qué no sacó a luz mi pecado de pornografía cuando yo era joven, cuando yo era miembro de la iglesia o aún cuando era líder de jóvenes? ¿Por qué se esperó hasta cuando yo ya era pastor reconocido? Y me empezó a chantajear. Estoy seguro que si hubiera caído en su chantaje y hubiera dejado de predicar sobre la inmoralidad y todos los malos pensamientos, él me hubiera dejado crecer a llegar a ser más grande. Y cuando ya creyese que me había exprimido lo suficiente y que podría causar mucho más daño revelando mi pecado, como tristemente, no voy a mencionar nombres, pero hay 2 evangelistas mundialmente reconocidos que ese fue su pecado, que no sacaron a luz su pecado, y hasta cuando ya eran obras, personajes internacionales, salió a luz su pecado. Y al menos uno de ellos, que es el que he seguido de cerca, bueno, su ministerio se redujo a casi nada. Entonces el diablo, no pensemos que como nuestro pecado o nuestra falta, lo que hayamos cometido, no salió a luz y ya pasaron los años, ahí está. No. El enemigo lo vio. El enemigo conoce nuestro pecado porque él fue el que nos tentó y nos empujó. Y lo va a sacar a luz cuando cause más daño. Por eso cuando aconsejamos a personas que se van a casar, en lo privado hablamos con cada uno, también para sondear su pasado. Si no van a salir fantasmas más adelante cuando ya estén casados, que puedan producir un daño a su matrimonio. Y la tercera forma es cuando uno saca a luz el pecado por medio de la confesión. Mientras yo estaba batallando con mi pecado, con el ataque del diablo, con esa debilidad de no poder vencer las imágenes que venían a mi mente, me estaba desgastando, me estaba hundiendo, estaba perdiendo la comunión con Dios, estaba perdiendo la eficacia en el ministerio. Y hay algo que debo de recordar, que nuestro orgullo justifica nuestras decisiones. ¿Por qué no le confesaba yo a mi consejo, al grupo, que eran mis amigos íntimos, la batalla? Porque razonaba, ellos me aprecian mucho, son mis seguidores. Si resulta que yo, el pastor, estoy no logrando tener una victoria, voy a dañar su fe. El orgullo siempre lo saca uno en caballo blanco. Pero sencillamente detrás de eso era la vergüenza de reconocer el pecado. Pero la misericordia de Dios me exprimió tanto, mi conciencia me dio tan duro, que ya no aguanté. Y le confesé al consejo, al grupo, lo que estaba pasando. Ahora noten esta belleza de la misericordia de Dios. Ellos eran más jóvenes que yo en el Señor también. No tenían el conocimiento que yo tenía. Por lo tanto, no tuvieron respuesta para mí. Pero yo había cumplido el requisito de Dios. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanza misericordia. La misericordia de Dios es para los pecadores confesos, los que reconocemos nuestro pecado. Entonces podemos alcanzar misericordia. Y por otros medios Dios me llevó a una reunión de pastores en la que este maestro enseñó, y eso me dio la pauta de cómo adquirir victoria sobre los pensamientos impuros. Y lo más glorioso del caso, lo que el diablo envió para mal se convirtió en una de las herramientas más poderosas que ahora tengo para ministrar a pastores y a líderes. He perdido la cuenta, pero son varios los pastores a los que he podido ayudar, que están batallando como semejante a lo que yo batallaba, con hábitos pecaminosos, con circunstancias difíciles. Pero uno de ellos se echó a llorar cuando le hablé y me dijo, es que en nuestra congregación, en nuestro ministerio,
Si uno confiesa alguna debilidad, en lugar de que lo ayuden, rapidito buscan otro para poner en su lugar y lo quitan a uno. Entonces se aguantan con sus batallas porque no las pueden confesar. Así que lo que el diablo envió para mal, Dios lo cambió para bien por su misericordia. Cuando se oyó a la voz de la conciencia y se siguieron esos pasos. Así que yo quiero exhortarles. Gloria a Dios si no están teniendo una batalla como la que tuve yo. Gloria a Dios si no están sufriendo ninguna cosa oculta que no han podido confesar. Tomen esto entonces como una exhortación a que se fortalezcan más en su conciencia, a que alimenten más su conciencia con la palabra de Dios. Pero si están pasando alguna batalla, no dejen que el diablo los siga chantajeando y que su orgullo justifique su pecado o su lucha. Fíjense como les digo, eran más de 10 años que yo ya ni miraba una revista, pero hasta ese entonces salió y me estaba causando mucho daño. Por la sencilla razón de Lucas 8:17, porque no hay nada oculto que no se haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Lucas 12:3, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Descuidar la conciencia puede traerse abajo aún a los gigantes de la fe. Descuidar la conciencia puede darle al enemigo una pauta para detener la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Ponte a cuentas con Dios. Si es algo que solo debes confesar a Dios, gloria a Dios, confiésalo ante Él. Si es algo que requiere que al menos lo confieses a los líderes, porque ¿qué hicieron el consejo de la iglesia cuando les confesé mi pecado? Nada, no podían, pero se cumplió el principio de reconocer públicamente mi pecado, y entonces Dios se encargó de otros medios para llevar la respuesta. ¿Ves? Si no basta tu confesión privada a Dios, si a pesar de eso sigues teniendo molestias y batallas, acércate a alguien, confiesa tu pecado. Cuando digo a alguien, obviamente a alguien en autoridad, a uno de los líderes. Confiesa tu pecado. No tiene, si es una cosa que se puede solucionar entre dos, como dice la Biblia, cuando tú le vas y exhortas al hermano y él se arrepiente, ahí muere, no se tiene que hacer público. Los pecados se hacen públicos solo cuando, después de haber reprendido a la persona y después de ir con testigos y sigues resistiéndose, entonces se hace público a la congregación. Pero lo que se soluciona en privado se queda. Así que voy a terminar y voy a orar, porque también no quiero que caigan en el error de empezar a escarbar su alma y su mente y pensar, ay sí, cuando maté a aquella cucaracha no me arrepentí, ¿no? Porque cuando la mente es tan así, que nos va a empezar a llevar y miren, se para uno ante el espejo y se queda viendo a los ojos y que ve un monstruo del otro lado. ¿No lo han hecho ustedes? Miren, párense ante el espejo y quédense viendo así, pero especialmente de noche. Y van a ver cómo se distorsiona la cara en el espejo. Nuestra mente puede formar un montón de trucos. Así que no les estoy diciendo que empiecen a pensar y a escarbar sus corazones. No. Voy a orar. Y el Espíritu Santo nos redarguye, no nos condena. El Espíritu Santo nunca trae a colación un pecado nuestro para condenarnos, sino para decirnos con la conciencia, hombre, tienes que cambiar esto, tienes que quitar esta carga de ti para que corras
con paciencia la carrera, despojándote del pecado que fácilmente nos asedia. Si es algo que necesitas ayuda, búscanos a los del consejo para que te ayudemos. Pero escucha el mensaje hoy. La raíz de la fe es la conciencia, en la analogía del árbol. Descuidando la conciencia, naufragaron en cuanto a la fe. Y en otro de los versículos que no leí, decía, apostataron porque su conciencia los separó. Así que fortalezcamos nuestra conciencia, que eso nos permitirá crecer un árbol inmenso de fe que quedará arraigado y no lo derribarán ni los rayos que envíe el enemigo. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Hazlo para que no estés viendo a nadie más. Hazlo para que te mires tú solo delante de Dios y del Espíritu Santo. Y amado Padre,